Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Daniel. Formo parte de la junta directiva de Sugar Labs y me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes que levantaran la mano quienes se consideran usuarios de dispositivos táctiles. Bien. Me gustaría saber de acá también quiénes se consideran usuarios de Sugar. Perfecto. Entonces, sí, sobre el tema de los dispositivos táctiles, más o menos como para decir, traté de resumir los más representativos y decir, bueno, ¿qué es lo que tienen estos tres en común? Lo primero sería que el desarrollo de estos tres está pago por empresas extranjeras, sí, podría ser una empresa uruguaya, ¿por qué no? Pero sí, son plataformas manejadas por empresas con algún objetivo empresarial. Y también otra de las cosas que tienen en común es que están dirigidas a un público que a veces no tiene por qué tener cierta experiencia en el área de informática. Son a veces gente que nunca usó una computadora, se tiene que poder agarrar la tablet o el celular y entender cómo se usa. Hace 5 años, capaz que un poco más, lo que pasaba era que todos los programas eran algo así. Entonces, un programa estaba repleto de opciones y uno, para poder usarlo, por más que quisieras hacer algo totalmente simple, tenías que tener una idea mínima de por dónde estaban las opciones. Entonces, cuando se propone crear una plataforma para el salón de clase, no se podía entregar algo así lleno de opciones porque diría que se podría hacer un estudio y comprobar que más de la mitad de los usuarios no usa más de la mitad de las opciones que tiene una computadora. Y bueno, eso fue lo que hizo en su época Sugar Labs. Comienzan a tratar de hacer la interfaz gráfica, la interacción con el usuario, un poco más fácil. Entonces, logran un entorno que se ve más o menos así. Es un entorno donde se elimina por primera vez el doble clic, primera plataforma que saca el doble clic y que por lo tanto es el precursor de cualquier dispositivo touch. Es una plataforma donde comienza con el principio ese de que el software tiene que estar reducido de opciones, tanto por simplicidad a la hora de usarlo, como el tema del tamaño. Corrían computadoras que a veces tenían 256 MB de RAM o 512. No era posible tener todo un software manejándose a toda su capacidad. Ya que estamos para poder mostrar Sugar, ya que sé que hay gente que no es de Uruguay y que no tiene oportunidad de verlo así todos los días. Es que voy a correrlo. Ahí. Entonces, podemos ver que tenemos las actividades dispuestas en círculo y que en realidad cada máquina tiene una identidad y tenemos un espacio de trabajo colaborativo con toda una comunidad. En este caso estamos conectados a una red, un hardware que pertenece a un servidor de Sugar Labs y que se conecta de cualquier país, pero a veces las XO se conectan al servidor de la escuela y ven solo las máquinas que están en una escuela. Entonces pueden trabajar colaborativamente con las aplicaciones que trae. Podés estar editando un documento al mismo tiempo, haciendo montones de cosas. Toda la plataforma toda la interfaz se encuentra escrita en Python. El objetivo de esta charla era más que nada decir, bueno, ¿qué barreras hemos tenido que pasar? Y si hoy mañana a alguien acá se le ocurre hacer un escritorio,
¿por qué usar Python o por qué no usarlo? A ver qué... Ahí. Y bueno, si uno empieza a pensar cómo armar un escritorio, lo primero que uno piensa sería, bueno, para hacer un escritorio tengo que poner un gestor de ventanas. Y un gestor de ventanas podría ser el que usa Sugar, Metacity. Y Metacity es lo que están usando actualmente, que está mantenido por el proyecto Genome, les sirve bastante bien. Le ponen una configuración para que las ventanas se vean en pantalla completa, cosa que ayuda dentro del salón de clase a mantenerse un poco más concentrados y cambiar al abrir un marco a propósito. Después, antes se basaban en OpenBox, que tenía como ventaja el hecho de ser liviano, pero después vieron que no permitía configurar todo así tan bien y tenía algunos bugs, causaba dentro de la configuración de las ventanas en pantalla completa. Entonces, como que al final, como se mejora el hardware de las máquinas, eligieron basarse en Metacity. Y después, solo para mencionar otra opción más, estaba Kwin del proyecto KDE. Pero en realidad, ya dije, uno del proyecto Genome, uno del proyecto KDE y uno que está por su cuenta medio independiente. La verdad es que no es solo basarse en un gestor de ventanas, es basarse en un API entero. Un API que podía ser, en realidad, el API de Genome en el cual elige basarse Sugarloaf, un proyecto que actualmente también está siguiendo ese concepto de simplicidad y que va sacando ese código que nadie usa y que nadie mantiene. Eligió quedarse con un proyecto con las opciones que la gente va usando. Y el API de Genome en realidad está basado en GTK y proporciona utilidades para manejarse con el sistema de archivos, utilidades para interactuar con la web, todo lo que se necesita para terminar una aplicación de forma más redonda, lo proporciona el API de Genome. Tenemos el API de KDE, que se usa con Qt, librería que presentó Diego Sarmentero el día de ayer. Es un API que quizás un poquito más completo que el de Genome, aunque también es más pesado. Y en tema de rendimiento, algunos años atrás, la gente eligió Genome más que nada por eso. Pero y si uno quiere ir un poco más hacia atrás, no quedarse con el API de un escritorio entero y quiere trabajar un poco más a bajo nivel, hacer un escritorio un poquito más así desde cero, se puede trabajar en lugar de con el API de Genome directamente con GTK y de repente sí hay que gastar un poco más de código, pero si se necesita un software liviano o algo pero muy simple, el escritorio se podría llegar a hacer con GTK. De las aplicaciones, ni pensarlo. Si uno no quiere una aplicación que esté pegada a un escritorio, se puede hacer directamente en GTK o en Qt. La verdad es que los de GTK y Qt se pelean como los de Peñarol y Nacional, pero en realidad se puede hacer más o menos lo mismo. Yo diría que con Qt un poco más. GTK había sido hasta hace poco más liviano, ahora están más o menos igual. Cada uno verá de elegir. Entonces, de los factores que había que fijarse, estaba el tema de los gráficos, que era lo que veníamos resolviendo con GTK, que nos proporciona la mayor parte de todos los widgets y todo. También se venía resolviendo un poco con Pygame, que me gustaría haber mostrado algo, pero por tiempo de presentación y de preparación no me dio para mostrar. La internacionalización, porque un proyecto se entrega a veces en montones de países y tiene que poder funcionar en varios idiomas con cuestión de ir a la configuración y cambiar el idioma. Entonces Python tiene módulos para poder internacionalizar un programa. La accesibilidad, que viene más que nada pegada a la interfaz gráfica y al API. Esa accesibilidad significa que si hay gente con discapacidad motriz, por ejemplo, que puede pasar desde no poder mover un touchpad y tener que utilizar una combinación de teclas, hasta tener a veces gente que o puede mover solo un dedo
o se mueven para todos lados y terminan trabajando con pulsadores. Y actualmente se está buscando financiamiento para que YouWireless pueda tener toda la plataforma andando con barrido, que pasan todas las opciones, 1, 2, 3, y cuando la persona quiere elegir, aprieta el pulsador y confirma. Eso es lo que se está tratando de hacer ahora. Después estaba el tema de la plataforma de distribución, porque a veces uno escribe en Python y hay que distribuirlo. Python ofrece su propia forma de distribuir software a través de los distutils, de los setup tools y el famoso setup.py que viene con todos lados. Pero a veces pasa también que para integrarse con el proyecto más grande que es en este caso Genome, no podemos usar el setup.py, sino que hay que integrarse con lo que use Genome. Y después el tamaño, que es lo que venía mencionando hace rato. A veces también importa fijarse si vamos a aceptar que el proyecto ande sobre un hardware un poco exigente o si lo necesitamos andando sobre una máquina con 256 MB de RAM. O sea, puede pasar que si andamos en la máquina de 156 MB de RAM, ni GTK ni Qt anden actualmente. Pero es algo a tener en cuenta, especialmente al ver en qué lenguaje escribirlo y qué herramientas usar, qué efectos gráficos ponerle y qué opciones ponerle. Por último, el código. Algo que parece tan importante al hablar de Python y de la simplicidad y del print o la mundo, es el hecho de que el código, cuando es tan grande, tiene que estar bien limpio y claro. Y en eso Python ha ayudado un montón. Porque si viene un niño, mira el código y quiere ayudar, el código está en Python, muy parecido a su lenguaje natural, y en poco tiempo termina de aprender Python y estar colaborando. Haciendo todo esto realidad, veíamos que en el tema de gráficos está GTK, que permite hacer un poco de todo, pero ya que Diego el otro día hizo con Qt su navegador web, elegí copiarle y mostrar un poco de lo que se hace con GTK, y bueno, haciendo el navegador web también. Hice un mini browser. Lo preparé ayer, entusiasmadísimo con la idea de Diego, entonces como que no me dio para hacerle todo el efecto de cargar, ni buscar a fondo toda la documentación, pero la diferencia principal que tiene esto con lo que hizo Diego Diego lo hizo con WebKit y Qt, yo lo hice con WebKit y GTK. Podría hacer el browser paso a paso, pero GTK precisa un poco más de código que Qt, y además que la idea no es mostrar GTK en esta presentación. Yendo más al código, a ver si lo puedo aumentar un poco. Bueno, se importa GTK y WebKit. Actualmente tiene unos bindings que son con SHI, Gaussian Introspection. Tiene un mecanismo para hacer bindings de toda su API en C a varios lenguajes, incluyendo Python. Lo primero de todo sería crear la ventana, igual que hacía él. Lo hago a través de una clase. Y después es cuestión de poner la ventana y con esta instrucción gtk.main, si es con esto, sí, gtk.main, es que se inicia el bucle que mantiene el programa andando durante toda la ejecución hasta que se termina. En la ventana tiene una parte un poco tediosa, que es el tema de conectar la ventana a su evento de cierre, maximizarla, ponerle su título, pero después empieza lo divertido. Yo creo una toolbar, creo la vista del navegador y una entrada para introducir todo.
Vos para ahorrar un poco de código, como la instrucción esa de armar el botón un poco repetitiva, yo lo puse todo en una lista, fui poniendo toda la información importante que era el icono, el tooltip y la función a la que va a estar conectado. Después lo recorro y llamo a un factory ahí para poder generar los botones. Ese factory está acá. Se puede ver que es cuestión de crear el botón, conectarlo a la señal clicked y eso a la función que le haya pasado, y luego ponerle el tooltip y mostrarlo. Después de eso, estaba el tema de que para hacer la entrada hay que ponerla en un elemento de la barra de herramientas, un tool item, se le pone la entry adentro en esta línea de acá, y después de eso se inserta también la entrada. Luego se agrega el último elemento y después conectamos todas las señales. Toda la parte de cargar la página, ponerle el texto a la entrada y se carga la primera página de inicio. Después es lo que él mostraba como el layout. Acá es una caja vertical donde ponemos la toolbar y la vista del navegador, y después se agrega la ventana y se muestra la ventana. En eso ya tenemos todo un navegador andando. Entonces, con todo lo que permitió hacer GTK, en realidad dio el potencial necesario para poder desarrollar toda la plataforma Sugar y todas sus aplicaciones que se le desarrollaron especialmente. Tuvo la capacidad de hacerle temas de apariencia, permitió hacerle un tema para usar toda la computadora, usar todo el software al rayo del sol, con una pantalla en blanco y negro, porque le hicieron todo el tema en dos colores. Y después la internacionalización y localización, ¿qué quiere decir? A la altura del módulo, con solo poner una barra baja al lado de cada cadena, ya se puede estar traduciendo lo que tenemos en Python, traducir una cadena original, se genera después una plantilla de traducción, y en esa plantilla se hace una plantilla por idioma, después los traductores las van llenando con la traducción. Entonces después queda todo traducido, y en la configuración del sistema se dice el idioma en el que tiene que estar todo el software. El tema de la distribución, a nivel del entorno Sugar, se solucionó con AutoTools, más que nada para ir junto con el proyecto Genome. Entonces, y la verdad es que todo el makefile, el configure y el makeinstall, para el nivel del usuario es una pavada, son 3 comandos, y algunos ya me van a empezar a tirar frutas porque me van a empezar a tirar con cosas, porque en realidad sí, eso larga unos cuantos errores cuando uno trata de hacerlo, pero en teoría viene a ser algo sencillo. En la práctica, hasta para el desarrollador, escribir los makefiles es un dolor de cabeza. A nivel de las actividades de Sugar tiene su propio sistema de distribución para las actividades, con un setup.py que tiene estas 2 líneas. Entonces así, en una actividad nomás, lo que se distribuye es el empaquetado. Lo del entorno es algo que viene preinstalado con la máquina, y en realidad el sistema de las AutoTools lo integra con la mayoría de los gestores de paquetes y generan paquetes para todas las distribuciones de Linux. Una actividad, en realidad, tiene como característica que la ventana es del API de Sugar, tiene una toolbar box arriba, un botón de actividad. A ver que saco acá un separador expandido para separarlo para separar el botón de cerrar del botón de la actividad y que quede del otro lado de la pantalla. Y después empaqueta el botón de cerrar, pone una etiqueta como el canvas, la parte central, y vendría a ser eso, en pocas palabras, la actividad. Entonces, bueno, inspirado por lo que ha hecho Diego, la idea era, bueno,
agarro esto que estaba acá, y digo, si eso así se pudo hacer, yo voy a crear mi actividad pasando ese navegador que estaba en GTK a Sugar. Entonces, de acá, el primer cambio sería importar todos los módulos de Sugar, que yo me lo puse en un snippet porque si no iba a perder un poco de tiempo buscando todo lo que importar. Acá voy a hacer trampa, voy a pegar un poco todos los imports necesarios durante todo el desarrollo. Y la ventana, lo primero de todo es que va, en lugar de dar de la GTK window, va a salir del activity.activity. Va a recibir como argumento un handler y acá eso es lo primero. Después que ya en Sugar no va a ser necesario conectar el evento de cierre, maximizar la ventana, ponerle título, o sea que todo chau para afuera. Y después que tampoco va a haber que crear la ventana ni empezar el bucle porque las actividades son módulos. A partir de eso, uno va a tener acá para crear una toolbar box. Y después para mostrarla y ya no va a ser necesario ni siquiera empaquetar. O sea, self.set toolbar box toolbar box y ya está. De las cosas que necesita Sugar es su botón de la actividad, que yo para hacerlo más parecido a lo que se hacía en GTK voy a agregar la variable toolbar. Después poner, bueno, crear el botón de actividad, mostrarlo y decir, bueno, se lo empaqueto en el lugar -1. Después de eso va a ser todo bastante parecido, salvo el hecho de que acá hay que modificar los botones. El API de Sugar tiene su propia forma de hacer botones. Se conectan igual, llevan tooltip en lugar de tooltip text. Y en lugar de llevar un stock, se pone el nombre del icono. Como podría llegar a gastar tiempo buscando los nombres de los iconos, me los conseguí ya hechos. Bien. Lo pongo en su indentación correcta y ya en realidad tendría los botones para esa actividad. A partir de eso habría que cambiar porque ya no es más con cajas, no hay que preocuparse por eso, sino que es self.set canvas. Y vemos
Vemos si queda algo más por hacer. Bueno, lo otro que quedaba es el botón para cerrar, que es un stop button. Entonces, stop button, no hay ni que conectarlo. Entonces, más o menos así ya tendríamos todo el código de la actividad. Le queda el código del navegador web para Sugar y la forma de hacerlo andar es agregando un par de archivos más. Esos archivos son el setup.py mencionado anteriormente, que lo voy a copiar en realidad mismo de la actividad de navegar. Se puede ver acá que son 2 líneas y una nota de copyright. Y después en realidad la parte de una carpeta que va a contener la información sobre la actividad y su icono. Entonces en esa carpeta de activity le cambiamos un par de cosas. En lugar de browser, en lugar de versión 155, no llevo tantos años acá dando la charla, o sea que vamos a empezar por versión 1. Y la identificación va a ser .pycon, .browser. El icono ya está en la carpetita y en esta parte el módulo se llamaba browser.window. MIME-types, no, digamos que esto porque el navegador de Sugar abre imágenes y puede abrir determinados formatos de archivos, pero este no. Lo vamos a dejar así y después el resto quedó así como estaba. Esto guardo y es cuestión ahora de probar. Si uno entra a la terminal desde el ambiente virtual, que está todo documentado en la página de SugarLabs, uno va a tener acá la carpetita y a ver si le puedo poner más zoom. Ahí. Entonces con Python setup.py dev queda la actividad instalada. Tenemos acá un segundo browser. Si lo arranco, capaz que no arranca, porque normalmente uno escribe mucho código y si le vas está cantado que no hay un error, pero bueno, se ve que esta vez arrancó. Entonces tenemos el navegador andando en Sugar, con su toolbar de actividad, con su barra de direcciones. Y yo puedo poner wikipedia.org y se abre. Cada botón tiene su tooltip. Entonces se puede ver que en realidad el desarrollo de actividades en Sugar a veces es más fácil que desarrollar sobre un escritorio. A veces precisa un poco más de código, pero a la larga es al revés. El lío está cuando querés hacer las dos cosas, cuando querés desarrollar en el escritorio y en Sugar. Ahí es cuando te empezás a llenar de código. De este tipo de actividades, lo que se pudo ir viendo es que además de que sí, todavía no era perfecto en código, que no eran tampoco lo suficientemente multiplataforma. Actualmente llegan tabletas con Android
y la empresa One Laptop Per Child, que venía pagando la inversión, que venía proporcionando una computadora por niño por encargo de los gobiernos, le saca el presupuesto al desarrollo de Sugar, y porque están apuntando a migrarse a Android. Y en Android las actividades estas no podían andar porque estaban en Python. Y dijeron, bueno, las vamos a hacer en la web. Entonces empezaron a hacer un framework para desarrollar en JavaScript. Primero, para darles más independencia a las actividades que pudieran funcionar en otras plataformas y además para poder atraer más desarrolladores. Porque resulta que con JavaScript tenían más desarrolladores trabajando en eso y les servía más trabajar con HTML y no con Python. Empezaron a probar y bueno, le hicieron la toolbar, le hacen un botón de actividad y el botón de cerrar, le ponen el Hello World. Sí, se hizo más corto. Si uno ahora lo prueba en Sugar, el ejemplo ese mismo no lo tengo. Tenía otra actividad hecha un poco más larga en código, pero en formato web, que es esta de hacer de una lista de tareas. Entonces acá uno tiene la lista de tareas, todo un tema de apariencia escrito en CSS y HTML5, que hicieron en formato web todas las paletas. Tuvieron ahí un errorcito con los tooltips en realidad, pero si uno escribe, queda la tarea, se puede tachar, se puede quitar. Esto mismo se puede usar en formato web. Tenemos la misma actividad, la misma lista de tareas, pero todo metido en el navegador. Y le hicieron mecanismo para empaquetar la aplicación web en Android. Entonces esto se supone que va a apuntar a abrir puertas a otros equipos. Yo creo que en conclusión, hace algunos años JavaScript se encontraba acá y Python acá arriba. Entonces, de una situación donde de tanta desigualdad no era pensable portar todas las actividades en formato web. Pero en la actualidad tenemos a Python acá y a JavaScript acá. Y si le siguen trabajando sobre los frameworks en JavaScript, lo que va a pasar es que Python va a estar acá y JavaScript va a estar acá. Espero que no me tiren con los tomates. Yo diría que bueno, que probablemente Python tiene mucho para aportar del lado de la máquina, tanto en el desarrollo de los escritorios, en el desarrollo de las aplicaciones a nivel de los servidores, pero que todavía falta un poco de trabajo en poder crear aplicaciones de escritorio o móviles que sean realmente multiplataforma. Y es así como termino la charla. Muchas gracias.